Hola colegas de YouTube, hoy les traigo un tema que es relativamente sencillo, pero si no sabemos enfocarlo adecuadamente, se nos puede hacer un tanto difícil. Este tema lo voy a repartir en dos videos. El primero, o sea donde les voy a compartir la información clásica sobre el eje eléctrico, desde definiciones hasta cómo calcularlo, de la manera tradicional. Y un segundo video, cuyo link les dejo en la descripción, en el que les comparto una mnemotecnia que les va a simplificar la forma de calcular el eje cardíaco. Así que, comencemos. Ya que queremos calcular el eje, es necesario saber qué es el eje eléctrico. Pues el eje eléctrico es la dirección que siguen las fuerzas eléctricas del vector QRS promedio dentro del corazón en el plano frontal. Es decir, es la dirección promedio de la despolarización de las fibras musculares que se diseminan a través de los ventrículos. Para calcular el eje eléctrico necesitamos conocer el sistema exaxial. Sabemos que existen 12 derivaciones, 6 precordiales que van desde B1 hasta B6 y 6 derivaciones estándar, que a su vez se van a dividir en 3 unipolares y 3 bipolares. Entonces, el sistema exaxial solo va a usar las derivaciones estándar, solo va a estar conformada por las 6 derivaciones estándar. Las bipolares se van a formar al registrarse la diferencia de voltaje entre dos extremidades, teniendo que D1 va a registrar la diferencia de voltaje entre los electrodos del brazo izquierdo y el brazo derecho. D2 va a registrar la diferencia de voltaje entre la pierna izquierda y el brazo derecho. Y D3 va a registrar la diferencia de voltaje entre el pie izquierdo y el brazo izquierdo. Entonces, las derivaciones unipolares van a registrar el voltaje de las extremidades correspondientes, siendo que ABR va a registrar el voltaje del brazo derecho. Para tener en consideración, todas las A que vemos acá, esta A, esta de acá y esta otra, significan aumentado. Esta A es de aumentado, esta B es de voltaje, y las últimas letras en estos casos vienen a ser el miembro de donde está proviniendo el registro del voltaje. En este caso la R viene de brazo derecho porque derecho en inglés es right. La L viene del brazo izquierdo porque izquierdo en inglés es el left. Y la F viene del pie izquierdo, como es el único pie que se toma en cuenta, pues F de foot, de pie. Entonces ABR va a registrar el voltaje en el brazo derecho, ABL va a registrar el voltaje en el brazo izquierdo
y ABF va a registrar el voltaje en la pierna izquierda. Ahora sí, ya estamos listos para formar nuestro sistema hexaxial. ¿Y cómo se va a formar el sistema hexaxial? Fácil. Entonces, estas 6 derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF vamos a pasarle a este punto imaginario, este punto medio imaginario, a toditos. Entonces estas 6 derivaciones las pasamos a todos. Entonces de 1 les pasamos al punto imaginario medio. Lo mismo hacemos con D2, con D3, ABR, ABL y ABF. Y listo, ya tenemos nuestro sistema hexaxial. Se toma como referencia a la derivación horizontal, en este caso de 1. Entonces, en este caso vamos a comenzar con que D1 va a ir desde 0 hasta 180. Todo lo que vaya desde la derivación horizontal hacia arriba va a ser negativo, y todo lo que vaya de la derivación horizontal hacia abajo va a ser positivo, y va a avanzar de 30 en 30. Entonces ABL va a ser menos 30, D3 va a ser menos 60, ABF menos 90, menos 120, menos 150, menos 180. Lo mismo para abajo, más 30, más 60, más 90, más 120, más 150 y más 180. Entonces, ahora sí, como ya sabemos lo del eje hexaxial, del sistema hexaxial, ahora sí ya estamos listos para calcular. Antes de ello debemos saber que esta figurita, todo vector que se aleje del electrodo formará una onda con deflexión negativa, y todo vector que se acerque al electrodo va a formar una onda con deflexión positiva, y todo vector que pase por el electrodo va a formar primero una deflexión positiva, porque el vector primero se acerca, y después una deflexión negativa, porque después el vector se aleja. Una vez teniendo estos conocimientos, vamos a lo que sería el método tradicional. Existe un método que no vamos a tocar en este video, en donde se encuentra de forma exacta y matemáticamente el eje, pero el procedimiento es un tanto engorroso, así que no lo tocaremos en este video, ni en el otro. El otro método, el que sí tocaremos, se divide en 2 pasos. Aquí están los 2 pasos. El primer paso va a ser en observar el complejo QRS en las derivaciones D1 y ABF. El segundo paso va a ser ubicar el complejo QRS isoeléctrico. ¿Qué quiere decir con el complejo QRS isoeléctrico? O isodifásico también le llaman. Es aquel complejo con una onda positiva y una onda negativa de magnitudes similares. O sea, va a tener las magnitudes similares hacia arriba y las magnitudes similares hacia abajo. ¿Ok? Ahora vamos con el primer paso. El primer paso nos dice observar el complejo QRS en D1 y después en ABF. Entonces, solo vamos a fijarnos en ABF y en D1. Entonces, cuando D1 es positivo, se va a tomar desde este punto hasta acá. Desde aquí hasta acá es D1 positivo. Desde aquí hasta acá sería D1 negativo. Lo mismo para ABF. Desde aquí hacia arriba es ABF negativo, y desde aquí hacia abajo es ABF positivo. Entonces, si en este caso D1 es positivo, o sea, va a ser de aquí hasta acá, y ABF también va a ser positivo, o sea, ABF va a ser de aquí hasta acá, entonces el eje va a estar en este cuadrante.
ok, o sea va a estar desde 0 hacia más 90. A su vez, si D1 es negativo, o sea va a ser de aquí hacia acá, y ABF es positivo, o sea de aquí hacia acá, va a estar en este cuadrante, o sea desde más 90 hasta más 180. Asimismo, si D1 es positivo, o sea de aquí a acá, y ABF es negativo, o sea de aquí a acá, el eje va a estar en el cuadrante de acá, o sea desde 0 hacia menos 90. Y por último, si los dos son negativos, va a estar en este cuadrante, desde menos 90 hasta menos 180. Pero también es necesario recordar que cuando se encuentra en este cuadrante, desde 0 a 90, el eje se considera normal. Cuando está en este cuadrante se considera una desviación del eje a la derecha. Algunos autores dicen que el eje normal va de 0 a más 90, pero otros, bueno, la gran mayoría, afirma que el eje normal va desde menos 30 hasta más o menos más 120. Entonces, desde más 120 hasta más 180 va a ser una desviación del eje a la derecha. Y si va desde menos 30 hasta menos 90 va a ser una desviación del eje a la izquierda. Si el eje se encuentra en este cuadrante, se habla de que es una desviación extrema o un eje indeterminado. Entonces, ya tenemos el sistema exaxial. Cada cabecita es de acuerdo hacia donde apunta el lado positivo de cada eje, de cada derivación. ¿Ok? Entonces vamos a practicar con esto. Practiquemos. Tenemos, siguiendo el primer paso, que D1 es positivo. Fijémonos que la onda va de una deflexión positiva, o en todo caso más positiva que negativa, entonces a la larga termina siendo positiva. Entonces la derivación va a estar, el eje va a estar ubicado por acá. Y ABF también es positivo, si nos fijamos bien, y entonces ABF, el eje va a estar desde por acá, entonces va a estar en este cuadrante. Hasta ahí el eje va a estar normal, ¿cierto? Ahora, dice que debemos ubicar el complejo QRS isoeléctrico o isobifásico. Entonces, si nos ponemos a mirar todas las derivaciones, nos damos cuenta que el eje isoeléctrico o isodifásico al que más se acerca está en la derivación 3. ¿Y qué se hace con ese isoeléctrico o isodifásico? Se busca el que le atraviesa perpendicularmente, o sea, se le busca la perpendicular. Este es el D3, el verdecito, y la perpendicular sería ABR. Como sabemos por el primer paso que el eje no debe estar en este cuadrante y no acá, entonces nuestro eje va a ser más 30. Muy bien, ya hemos encontrado el eje de este electrocardiograma. Pero este es el método tradicional. Y sin embargo, necesitamos o nos hace dependientes de este sistema exaxial. Cosa que lo hace un poco impráctico a la hora de la clínica. Cuando estás ante el paciente, te llega el EKG. Y si no tienes tu sistema exaxial, tienes que estar haciéndole, te va a quitar tiempo, a veces no vas a llegar a hacer tu sistema exaxial muy bien. Entonces, he encontrado una mnemotecnia fácil. Y acá les traigo un reto. Este EKG tendríamos que encontrarle su eje sin usar el sistema exaxial.
¿ok? Entonces, primer paso de 1 es negativo, o sea, estará más o menos por la derecha. ABF es positivo, o sea, está hacia abajo, o sea, va a estar más o menos por el cuadrante de la derecha. Y el isoeléctrico, si vemos acá, es de 2, acá ya nos están marcando. El isoeléctrico sería el de 2. Ahora, buena pregunta, ¿y cuánto es el eje? Pues, ¿cuánto es el eje? Sin el sistema hexaxial estamos un poquito perdidos, ¿verdad? Si quieres saber la mnemotecnia que tengo preparado, puedes mirar el siguiente video, el que te dije a un comienzo, está el link en la descripción. Conmigo sería todo y espero que haya aprendido. Hasta luego. Si el video te gustó, no olvides darle pulgar arriba y suscribirte, que en los próximos días estaré subiendo más contenido. Un abrazo desde Iquitos.